Lo comentábamos antes, tenemos con nosotros a Cecilia Cairo. Ella es diputada del Frente Amplio, pero además senadora electa por el MPP, que fue la gran fuerza votada, no solamente dentro del Frente Amplio, sino prácticamente es casi histórico, ¿verdad? Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Estoy con la voz un poco, todavía no la recuperé, pero bueno. No se preocupe, bienvenida. Sí, vas a tener que igual recuperarla porque te quedan unos cuantos días de trabajo intenso. Igual sigo. Igual seguís, perdón. ¿Qué reflexión podemos hacer para arrancar sobre lo que han sido los resultados versus las expectativas, pero también mirando los resultados de forma objetiva de lo que fue la votación del pasado domingo? Y bueno, en realidad yo lo que esperaba era tener mayoría parlamentaria, creí que la estábamos raspando. En realidad la sacamos en una de las cámaras, no en la otra, así que no le pegué en todos mis pronósticos. Y tuvimos que esperar hasta bien tarde para saber que eso había sucedido, porque es cierto que nos enteramos casi sobre las 3 de la mañana. Exacto. Había gente que pensaba que se podía ganar en primera vuelta, yo no lo creía. Pero bueno, hay que decir que votamos bien, tenemos un 5% más diputados, tenemos la Cámara del Senado con mayoría, así que partimos bien con una ventaja razonable para lo que se viene, que es el balotaje. ¿El resultado en el interior, cómo lo evalúan? Y muy bueno. Lo sabíamos, lo percibíamos, porque estos 4 años hemos trabajado muchísimo en el interior y no solo la fórmula, sino todos los representantes nacionales han ido al interior a hacer distintas actividades y se percibía fuertemente ese respaldo y bueno, la consecuencia fue que pasó con más departamentos que inclusive en el 2014, que eran 8. Ahora son 12. Durazno, Tacuarembó, son buenos augurios, por lo menos para esta vuelta. ¿Cómo explican ustedes el crecimiento del MPP, que sorprende un poco? Y además no está José Mujica hoy por hoy en campaña, que es una de las personas que más arrastra votos, pero además por su temperamento, por su discurso. Hoy Mujica no está participando de la campaña, sin embargo el MPP en las urnas siente un respaldo tremendo, ¿no? De hecho es la fuerza política del Frente Amplio. Bueno, en realidad Pepe, es verdad, en esta no pudo estar y Lucía estuvo en una parte y después no pudo estar en el resto, pero la forma de hacer política que tenemos los compañeros del MPP es muy capilar, trabajamos sobre todo en el territorio, lo hemos hecho desde que perdimos hasta ahora. Esto no es consecuencia de una campaña electoral, esto es consecuencia de un trabajo fuerte en estos 5 años. ¿Qué es trabajar en territorio? ¿Escuchar a la gente, estar con ellas, acompañarla? Sí, todo eso. ¿En el 1 a 1? Sí, todo eso, con las comisiones barriales, con los vecinos que se organizan para resolver problemas. Tenemos distintas brigadas que trabajan allí, brigadas que trabajan para reparar casas de mujeres que no tienen oportunidad de cambiar su techo, por ejemplo. Tenemos jóvenes que dan clase a los que deben alguna materia y lo hacemos desde un sentido solidario. Y todo eso nos ha permitido tener mucho arraigo en el territorio y eso creo que es lo que fortalece la idea de que solos no somos nada, juntos somos más, y que más allá de las diferencias que podemos tener en algunas cosas, la síntesis es que esos matices no nos separen, sino que nos unan las cosas que nos unen, que son muchas. Y bueno, y yo creo que eso es consecuencia de un trabajo fuerte que ha hecho el MPP a lo largo de todos estos años. Por eso creo que no es una persona la que ha logrado esto, sino que un colectivo, porque obviamente reemplazar o sustituir a Pepe es imposible. Se precisa una barra muy fuerte, trabajando y trabajando duro en esto de sacrificarse mucho, esforzarse, pero también ir cambiando realidades más allá que no seamos gobierno. Y eso es lo que hemos hecho todo este tiempo. Gerardo Caetano dijo que esta estrategia que tomó de alguna forma el Frente Amplio de no correr riesgos de que su candidato tuviera bien seleccionadas las apariciones públicas, de que bueno, no debatiera en esta primera instancia electoral, de cierta forma había puesto límites a la votación del Frente Amplio que, aunque fue buena, muchos pensaban tal vez que podía llegar a un número mayor, ¿no? ¿Usted cree que eso condicionó de alguna forma la votación o fue parte de la estrategia de campaña simplemente? Yo no estoy en esa parte, así que no les voy a decir exactamente qué es lo que pensó el comando de campaña. Lo cierto es que había una decisión clara de que nosotros lo que íbamos a hacer era ir a los pueblitos más chicos, estoy hablando de la fórmula, ¿verdad? A los pueblitos más chicos, recorrer el interior y estar mano a mano con la gente, eso era lo fundamental.
porque habíamos aprendido, después de nuestra derrota, que una de las cosas que nos reclamaba la gente era que no habíamos ido, que no nos habían visto, que precisaban un contacto, diríamos, mucho más cercano con los candidatos. Y bueno, eso fue lo que hicimos, y yo no sé si hubiéramos llegado más lejos, capaz que sí, un esfuercito más y capaz que lo hacíamos, pero creo que llegar a una votación de ese tipo, lograr la mayoría parlamentaria en la Cámara de Senadores, con un gobierno que está ejerciendo la gobernabilidad, con un presidente que ha tomado partido en esta campaña, y hay que decirlo, con una fuerte participación en todos los medios. Es difícil. Con un nivel de aprobación interesante. Por eso que es difícil, es lo que estoy diciendo. Es decir, siempre que un gobierno va a cambiar, es difícil hacer ese cambio. Entonces, el trabajo que hicimos es, la gente quiere cambiar algunas cosas, no todas, eso también lo aprendimos, la gente lo dice, y a partir de ahí hemos construido despacito, muy despacito, ladrillo a ladrillo, lo que hoy logramos. Sí, también me imagino que para ustedes, dentro de eso que decía, de lo que son algunas señales electorales, el alto porcentaje de alguna forma que tuvo el plebiscito de la Seguridad Social, siendo que ninguno de los partidos directamente, salvo algunos puntuales del Frente Amplio, ensobraron la papeleta, también marca una señal. Estamos hablando de 2/3 del electorado del Frente Amplio. ¿A usted le invita a reflexionar también ese tema o cree que al no superar el 50% la reflexión se debe tener ahí? No, primero que nada nosotros lo reflexionamos porque hemos hablado de un diálogo social. Yo pertenezco a un sector que estaba en contra de esta papeleta y no hicimos campaña por la seguridad social, pero lo cierto es que el diálogo social es necesario. Entonces, aceptamos lo que definió la ciudadanía, pero vamos a comenzar a conversar con todos los actores sociales ese diálogo que pensamos instaurar en el próximo gobierno. Diputado, usted dice la gente, aprendimos, la gente no quiere cambiar todo. ¿Qué no quiere cambiar la gente y qué quiere cambiar la gente? La gente no quiere estas discusiones que a veces se dan en política que son bastante, yo diría, agresivas, ¿no? El mundo del Twitter no es un mundo que yo manejo porque de verdad me resulta bastante sí, es chocante, invasivo. Sí, y es chocante a veces por el nivel de agresiones que hay ahí. Exacto. ¿No? Entonces, yo creo que todo eso la gente no quiere. La gente quiere que solucionemos algunos temas que son fundamentales, que todos debemos estar de acuerdo para solucionar esos temas, más allá de los partidos que integremos. Y esos cambios tienen que ver con una actitud diferente con respecto al otro. Yo creo que hemos aprendido que ese nivel de confrontación que algunos, no todos por suerte, quieren instaurar, no es lo que nos merecemos. Yo creo que hay buena gente en un lado y en el otro. Yo no creo que todos los buenos están de este lado ni todos los malos del otro. Con sinceridad lo digo. Y hay que construir una cosa distinta. Por eso yo creo que la Cámara de Senadores tenemos la mayoría, pero no la tenemos en diputados. Eso significa que tenemos posibilidades de gobernar, sin lugar a dudas, el Frente Amplio, pero en la Cámara de Diputados vamos a tener que hablar y conversar mucho con el resto de los actores, todos. Que es el gran espacio, ¿verdad?, de representación del pueblo, al fin y al cabo, ¿no? La Cámara Baja, que se le llama en algunos lados, pero es donde está la mayor cantidad de representantes. Claro, están todos los diputados del interior. Exacto. Y me parece que es bueno, que nos va a enseñar cosas que creo que es necesario que aprendamos también. Cecilia, quiero volver un poquito a esto, está enlazado con lo que tiene que ver con el nivel de diálogo que tiene que haber. El MPP dentro del Frente Amplio se ha consolidado como el gran sector, ¿verdad? Incluso dejando sectores como el sereñismo, del que se ha hablado en algún momento, el astorismo, incluso el vergarismo que se hablaba recientemente, que eran como se entendía que eran los moderados dentro del Frente Amplio, incluso los socialistas. Ahora, teníamos a Graciela Bianchi el lunes aquí y ella decía, bueno, el MPP, que para mí es el MLN, y se habla, muchas veces se entiende que el MPP es lo mismo que MLN, Tupamaros y demás. ¿Qué es hoy el MPP? ¿Cuáles son sus líneas ideológicas hoy? ¿Qué es lo que va a proponer en esa fuerza que va a tener dentro del Parlamento? Que eso ya está decidido, más allá de que después sea el FA o no el gobierno central de este país. ¿Cuáles son esas líneas para conocer el MPP de hoy? Mirá, el MPP es un lugar de síntesis de mucha gente. Entonces pensar
yo creo que es un eslogan, los Tupamaros, el MLN, el MPP. Nosotros estamos en el Parlamento desde hace muchísimo tiempo y hemos probado, creo que con creces, que hemos sostenido los gobiernos del Frente Amplio, siendo un aporte fundamental, porque no es la primera vez que votamos bien. En esta votamos muy bien, pero Y el primera MPP, fuerza sí. hemos sido todos estos años. No, y el MPP particularmente con 9 bancas, ¿no? En este caso. Claro, en esta explotó, por decir algo. Por eso, para entender también ese fenómeno, ¿verdad? Pero nosotros estamos abiertos, como te decía antes, a no acordar en todo, pero sí en algunas cosas, y hacer caminos con distintas personas, más allá que no sean del MPP. Y creo que la prueba es Fernando Amado, Mariano Tucci, Blanca Rodríguez, que es la última que se ha integrado a esta gran patria, pero también estuvo Martínez Huelmo, que era del Partido Nacional, estuvo Jorge Sarabia, que ahora no está más, pero estuvo Constanza Moreira, Carolina Cosa, es decir, nosotros intentamos en estas propuestas que hacemos al país tener una mirada muy amplia de las distintas cosas que piensa la ciudadanía. Así que eso es el MPP. El MPP es un lugar donde muchísima gente se junta, donde tratamos de acordar grandes líneas, ¿qué es lo más importante? El desarrollo del país, un crecimiento para poder distribuir mejor y a su vez una atención fundamental a la pobreza infantil y a la pobreza en la dimensión de la pobreza, que es mucho más que solamente la pobreza infantil. Esas son las cosas que nos unen. Creemos que hay que transformar la realidad de muchos uruguayos que hoy están en una situación muy difícil. Así que el MPP es todo eso. Algunos, por supuesto, son socialistas, otros no. Es un movimiento muy grande de gente que tiene metas muy claras, muy racionales, de cambios muy racionales y prácticos, más allá de los teóricos, que nos permite por eso tener una influencia bastante importante a nivel territorial. Sí, que seguramente va a tener un rol también importante de cara a esta recta final en el balotaje. Y a propósito de eso ya le pregunto, porque bueno, el Frente Amplio nunca creció menos de un 5% en esa segunda vuelta, pero ¿qué puede pasar con otros votos, ¿no? Con otro tipo de perfil de votante, como por ejemplo los antisistema? Llamémosle de alguna forma, las personas que votaron a Identidad Soberana, Gustavo Salla, a otros partidos minoritarios. ¿Ustedes van por esos votos directamente? Vamos por todos los votos, hasta los que votaron a la coalición. ¿Usted cree que alguien que votó la coalición ahora puede votar al Frente Amplio? Sí, yo creo que hay colorados que no van a votar a Álvaro Delgado. Conozco algunos. Está Unidad Popular, que conozco a muchos de sus referentes, pero también conozco a sus votantes, más allá de los referentes. Salle es una expresión de enojo de la población seguramente, y bueno, y hay gente que seguramente vota al Frente Amplio, también conozco a alguno que me lo ha dicho. No tenemos límites en cuanto a decir vamos por esto, sino por esto, inclusive el voto del sí solo. Exacto, eso le decía, gran parte de los votantes de Identidad Soberana fueron por el sí, tal vez puedan retener de alguna forma ese perfil, ¿no? Sí, totalmente, pero además votos por el sí sin ningún partido. En blanco, exacto. Entonces, bueno, todos esos votos son muchos, con que nosotros recuperemos una parte nos permite ser gobierno el 24 Usted de ha noviembre. dicho que en cuanto a lo del plebiscito, para la gente estaba muy claro esto de los 60 años de edad jubilatoria y lo que tiene que ver con la equiparación del salario mínimo y las jubilaciones, ¿verdad? Ahora, pero que lo de las AFAPs no estaba claro. Y que, personalmente coincido totalmente, creo que fue algo que acá insistimos también en la mesa, en aclarar, en que se entendiera cuál era una posición, la otra, los riesgos, los no riesgos, etc. ¿Cuál es su posición y si es posible la de su partido, pero en particular del MPP, de cara al próximo Parlamento, en donde uno de los compromisos es debatir nuevamente y llevar a realizar cambios en la seguridad social? ¿Hacia dónde deberían ir esas propuestas o hacia dónde quieren que vayan? Mirá, yo creo que la seguridad social está desde que estás en la panza de tu madre hasta que te morís. En realidad toda la trayectoria vital de una persona tiene algún contacto en algún momento con el BPS. Así que hay muchas cosas que hay que rever con respecto a las prestaciones, cómo se dan las licencias médicas, los embarazos, cómo cuidamos a esos niños
justamente por esto de la infantilización de la pobreza, cuando nos llegan las alertas de la mala alimentación, todo eso debería participar el BPS. Pero yendo, porque no quiero evitar la pregunta, las AFAP. Nosotros tenemos una posición muy clara en el Frente Amplio. La posición del Frente Amplio es las AFAP van a seguir existiendo. Lo que hay que rever es el lucro que en algunos momentos, lo hemos bajado, es verdad, el Frente Amplio de su gobierno, tiene este sistema de jubilación. Pero nosotros vamos por los 3 pilares, el mixto, las AFAP y lo solidario. Así que no quede duda que no está en discusión hoy derogar las AFAP en ese diálogo social. ¿Y un sistema mixto con AFAPs privadas o van hacia un sistema mixto con AFAPs nacionales? Ya existe AFAP nacionales. Claro, pero que solo sea la nacional o que continúen las privadas. Eso se discutirá en el diálogo social. Yo personalmente lo que me importa es el lucro de las AFAP y ver cómo lo regulamos para que sea menor. Pero después el sistema de AFAP se consolidó, la gente considera que es una parte de su jubilación y hay que aceptarlo. Bien. Bien, interesante. Le pregunto, ¿el MPP sale a recorrer el país ahora? Sí, sí. Ya a partir de la semana que viene. Bien, ¿va a participar de esa recorrida con la fórmula presidencial o se harán trabajos aislados? No, yo creo que tenemos que salir todos y no todos juntos. Así que la fórmula irá por un lado y nosotros, como siempre, recorriendo y apoyando a compañeros que han sido electos diputados y demás en el territorio. Si no, los tiempos no nos dan. Así que lo que hay que hacer es multiplicar los esfuerzos con los soldados que tenemos. ¿Qué reflexión le merece que el Frente Amplio haya ganado en Durazno y en Tacuarembó, que eran 2 bastiones del Partido Nacional? Fue tremendo. La verdad, Durazno, mi madre era de Durazno, mi familia materna era de Durazno. Y yo siempre decía, va a ser imposible que en algún momento el Frente sea la primera fuerza política. Mamá ya no está, falleció en la pandemia, pero de verdad es un calorcito al alma, sin lugar a dudas. Bien, le agradecemos muchísimo por estos minutos, Cecilia Cairo, ha sido muy amable. Bueno, la seguimos en cualquier momento, capaz que la próxima vez viene como senadora. Veremos. Yo espero venir a contarles qué vamos a hacer en el gobierno. Bueno, la esperamos nuevamente por acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes.